Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo. ¿Qué pasa en Nicaragua? Nos preguntamos en toda América Latina, ¿qué está sucediendo en este país? Bueno, varias cosas de las cuales queremos hablar esta noche y vamos a enlazar a dos importantes invitados para analizar la situación por la que atraviesa Nicaragua en estos momentos. Por lo pronto, lo que como ha informado CNN en todos estos días y horas, bueno, lo que era un rumor a voces ahora es oficial. La esposa del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, Rosario Murillo, pues se convierte en la fórmula para la vicepresidencia de Nicaragua y el presidente anuncia su intención de reelegirse como presidente de este país. Así que bueno, este primer dato que nos habla precisamente de Murillo, al igual que Ortega, forman parte de este grupo histórico de los sandinistas que derrocaron a Anastasio Somoza en 1979. Pero bueno, pues hoy las cosas son diferentes. Estamos en un momento político para Nicaragua particularmente importante y de ello, como decíamos, vamos a escuchar a dos voces muy importantes en el ámbito nicaragüense y de América Latina en general. Antes de escuchar a nuestros invitados y de presentarlos, déjeme presentar la información que nuestra compañera periodista desde Nicaragua nos envía, que es Samantha Lugo con este reporte para usted. Este martes fue un día histórico en Nicaragua. Por primera vez en su historia, un matrimonio aspira a la silla presidencial. El actual mandatario, Daniel Ortega, y la primera dama, Rosario Murillo, ante un despliegue de seguridad policial y la falta de acceso de medios de comunicación independientes, inscribieron sus candidaturas a presidente y vicepresidenta en las elecciones de noviembre. Hoy venimos a formalizar la nominación para pedirle a Dios que nos favorezca con la continuidad de este proyecto de bien común. Murillo inició su participación sandinista en la década de los 70, cuando su vivienda se convirtió en casa de clandestinidad para la lucha antisomocista. Ha realizado ya una labor puesta a prueba, con mucha eficiencia, con mucha efectividad, con mucha disciplina, con mucho sacrificio. Luego del triunfo sandinista en los 80 y el ascenso de Ortega a su primer mandato presidencial, ella se convirtió en primera dama. Sin embargo, su participación fue meramente en el ámbito cultural. Para este analista, quien además se describe como sandinista, el nombramiento de Murillo como candidata tiene otros intereses para Ortega. Él está preparando la sucesión. La figura de Murillo no tomó relevancia dentro del partido hasta en el año 1998, cuando su hija Zoilamérica Narváez denunció a Ortega de haber abusado de ella sexualmente desde que tenía 11 años. Murillo y Ortega dijeron que era falso. La denuncia no prosperó judicialmente y cuando parecía que la relación había sido reanudada entre madre e hija, Zoilamérica denunció en 2013 que su madre la estaba amenazando. En esta ocasión, Murillo no se refirió al tema. Esto dejó de ser un problema familiar hace mucho tiempo porque se está usando el poder político y el poder de un Estado para perseguirnos. En otro país del mundo, con esa acusación de una hija adoptiva que acusa a su padrastro de haber sido violada por él, evidentemente que ese político hubiera sido totalmente liquidado. Ortega ha reconocido públicamente a Murillo como la otra mitad del poder. Ella es la vocera, la coordinadora de los consejos del poder ciudadano y la única persona que informa sobre lo que acontece en el gobierno a través de una llamada diaria a los medios de comunicación del gobierno. Según la Constitución Política de Nicaragua, no pueden ser candidatos a presidente ni vicepresidente quien sean parientes en segundo grado de afinidad del actual mandatario. No obstante, magistrados de la Corte Suprema de Justicia dicen que entre ellos no hay ninguna afinidad, sin dar mayores explicaciones. Y eso no aguanta ningún tipo de lógica. Es decir, si no puede correr mi cuñado porque es pariente de mi mujer, ¿por qué puede correr mi mujer? La candidatura de Murillo se da en un contexto en el cual recientemente 28 diputados opositores fueron destituidos de la Asamblea Nacional, acusados de transfugismo político, y la representación legal del principal partido de oposición fue desconocida. Para CNN, Samantha Lugo, Managua.
Gracias a Samantha Lugo por este reporte que nos envía desde Nicaragua y gracias a una de nuestras dos invitadas, una de nuestros dos invitados esta noche, que es Dora María Telles. Dora María es una mujer muy importante en Nicaragua, formó parte en su momento del Frente Sandinista de Liberación Nacional, una de las figuras principales precisamente de esto que derrocó al régimen de Somoza y que al paso de los años, ha tenido un papel muy relevante y hoy, Dora María, supongo tienes muchas cosas que decir acorde a lo que estamos informando esta noche y estos días y estas horas. Bienvenida a este programa. Buenas noches. ¿Cómo están las cosas en tu país? Esta oportunidad. Bueno, hay muchas cosas que decir. Lo más importante que se puede decir es de que el día de ayer Ortega culminó un proceso de acumulación de poder que ha venido haciendo en los últimos 9 años y de los cuales el nombramiento de su esposa como candidata a vicepresidente es uno de los últimos pasos para concentrar completamente el poder y para convertir esto en una dinastía familiar, un régimen autoritario, dictatorial, en cuya cabeza está la familia Ortega Murillo. Esto es completamente grave toda vez de que este régimen familiar ha ocupado todas las instituciones del país, las ha liquidado prácticamente. Dora María, dentro de las cosas que me gustaría escuchar en tu análisis está lo que ocurre, desde luego, con la candidatura a la vicepresidencia de la esposa de Ortega, de Murillo, pero también lo que ha pasado en estos días con el Congreso. ¿Qué tipo de situación se ha vivido y qué tipo de eliminación de la carga opositora que aún permanecía en el Congreso? Cuéntanos de esa parte de la historia. Bueno, perdimos en este momento el audio. Dora María, me detengo un segundo porque no estamos escuchándote. Si podemos restablecer la comunicación, en cualquier momento volveremos a escuchar a Dora María Telles. Pero esta parte es muy relevante de lo que ha pasado y está pasando en Nicaragua en estos momentos, porque en tanto el presidente Daniel Ortega se inscribió ya en el poder electoral como candidato a esta nueva reelección en los comicios generales, la primera dama, como decíamos, aspira a la vicepresidencia para estas elecciones que tendrán lugar el próximo 6 de noviembre, que no contará con la participación de la coalición opositora que ha decidido precisamente no participar en el proceso electoral. Hay un conjunto de fallos judiciales que son los que le preguntábamos a Dora María Telles hace un momento, un conjunto de fallos judiciales que ha dejado literalmente a la disidencia sin su principal partido en el Congreso, en el poder electoral, precisamente para efectos de esta necesaria presencia opositora en cualquier mínima democracia. Así que hay elementos que seguir analizando después de la pausa, si me lo permite. Vamos a restablecer la comunicación con Dora María Telles y vamos a estar ya en cualquier momento la comunicación con Carlos Fernando Chamorro. Carlos Fernando es un muy respetado periodista nicaragüense, director de Confidencial, y también tiene muchas cosas que decir de lo que hoy pasa en Nicaragua. Volvemos con ellos en un instante más. Bueno, regresamos en esta transmisión desde la Ciudad de México, enlazados hasta Nicaragua, para escuchar a Dora María Telles, como decíamos hace un momento, que expuso una parte inicial de su reflexión, y a Carlos Fernando Chamorro, a quien saludo esta noche con mucho gusto, para escuchar lo que alguien como tú, Fernando, tenga que decir precisamente lo que pasa hoy en Nicaragua. ¿Cómo defines las cosas? Escuchamos a Dora María Telles en algo en donde ella dice: este es un paso más para la consolidación de una concentración de poder en Nicaragua, esta dinastía familiar que ejerce un poder dictatorial, palabras más menos, es lo que nos plantea Dora María. ¿Cómo ves las cosas, Carlos Fernando? ¿Cuál es el momento que vive tu país? Buenas noches, Carmen. En efecto, para los nicaragüenses lo que está ocurriendo no es una sorpresa. Ha sido un proceso progresivo de regresión autoritaria desde que Ortega asumió el poder en el 2007. Hemos vivido fraudes electorales en el 2008 y en el 2011, candidaturas inconstitucionales como la de su reelección en el 2011, concentración de poder, cooptación del ejército
y la policía, que dejaron de ser instituciones nacionales para convertirse otra vez en instituciones cuasi partidarias. Y lo último es este capítulo, yo no diría el último, el penúltimo, en el cual prácticamente Ortega, por decreto y por la fuerza política, prohíbe la observación electoral y prohíbe la participación de la oposición en las elecciones del 6 de noviembre. De manera que Nicaragua está regresando a una época que considerábamos que había sido encerrada, la época de la dictadura de Somoza. En el año 1974, mi padre y otros 26 ciudadanos encabezaron un movimiento que se llamó No hay por quién votar. Es lo que está viviendo hoy Nicaragua, porque se cierran los espacios políticos. Y hay que recordar que cuando se cerraron los espacios políticos bajo la dictadura de Somoza, eso desembocó en una rebelión popular y en una revolución. Yo no puedo pronosticar que eso va a repetirse, pero sí en el país se vive una tensa calma. Hay una aparente normalidad, porque por el otro lado el régimen tiene control social y tiene una alianza con el gran capital, pero a mediano plazo todo el mundo está convencido que esta dictadura dinástica no es sostenible y no tiene futuro. No tiene futuro, Dora María Telles. ¿Qué piensas de esta afirmación? Porque vienen las elecciones, si gana Ortega y Murillo, lo que se perfila es que Murillo puede suceder a su marido. ¿Cuál es el futuro de Nicaragua en términos político-electorales? Bueno, Carmen, ya Ortega se robó las elecciones. Lo primero que hizo para robarse las elecciones fue eliminar a la oposición de la boleta electoral. No fue que la oposición no quiso participar en el proceso electoral, sino que Ortega simplemente expulsó a la oposición, eliminando un partido y confiscando el otro. Y luego, pues, ha procedido a expulsar a los parlamentarios opositores, incluyendo la Administración RS de la Asamblea Nacional. Y Ortega, te digo que se robó las elecciones porque tiene el dominio total de la estructura electoral y va a unas votaciones el primer domingo de noviembre, donde no hay oposición, va como candidato junto con unos partidos de papel, tiene toda la estructura en la mano y todo el tendido fiscal, de manera que Ortega tiene ya la cifra con la que va a resultar en las elecciones de noviembre. Y la selección de su Dora María, esposa, la selección de su esposa, sí, adelante, candidata a la vicepresidenta, lo que te indica es que Ortega tiene graves problemas, que no conoce el pueblo nicaragüense porque se manejan en el misterio, porque obviamente cuando se comienza a hablar de sucesión es porque la figura principal tiene deterioro, de manera que lo que está puesto sobre la mesa también es un deterioro de la figura de Ortega, de la índole que sea, por lo que se han visto forzados para garantizar la continuidad de esa dinastía familiar a recurrir a la esposa de Ortega como candidata a la vicepresidencia y que eventualmente sucedería a Ortega en el poder, pero es un poder ilegal porque la señora Murillo no puede ser candidata a la vicepresidenta por ser esposa de Ortega y es ilegítimo porque se ha procedido a sacar a la oposición de la boleta electoral. Dora María Telles, no puedo no preguntarte a ti, siendo quien eres, el significado histórico de una situación como esta, habiendo sido tú parte de ese Frente Sandinista de Liberación Nacional que en su momento tumbó a ese régimen de Somoza, que se convirtió en un momento crucial para Nicaragua. Al paso de los años, de las décadas, ¿cuál es tu reflexión de lo que era Ortega en ese momento y lo que es Ortega 2016? ¿Cómo lo defines en términos históricos? ¿Qué sucedió ahí? Bueno, Ortega en realidad, digamos, su característica esencial es su obsesión por el poder político. Y es una obsesión que no tiene límites, no reconoce límites, no conoce medidas. Es una obsesión a la cual ha estado dispuesta a sacrificar cualquier cosa y para satisfacerla puede arrasar con lo que sea. Incluso ha arrasado con su propio partido. El Frente Sandinista ha prácticamente desaparecido, siendo parasitado por el orteguismo. El orteguismo ha liquidado al Frente Sandinista porque la razón, digamos, la esencia del orteguismo es desinstitucionalizador. Liquida la institución sobre la cual
se prende como una especie de parásito. Ortega, entonces, pues del Ortega que luchó contra la dictadura de Somoza, no queda absolutamente nada, creo yo. Lo único que queda es la dinastía somocista, la esencia de la dinastía somocista reencarnada en ahora la familia Ortega Murillo. Esto que son cosas que uno lee en la literatura. Yo me acuerdo haber leído a Alejo Carpentier, y uno piensa que nunca va a suceder, pero termina sucediendo. La verdad es que los pueblos, para poder salir de procesos tan complejos como son los procesos autoritarios en los países, tienen que recorrer un camino largo, y esta es una de las últimas etapas que el pueblo nicaragüense está recorriendo para desembarazarse por completo de los regímenes autoritarios en su historia, ¿verdad? Por eso es que es cierto lo que dice Carlos Fernando, que este es un régimen de corto alcance. Es decir, este intento de Daniel Ortega de establecer una dictadura en Nicaragua, pues la pudo hacer Somoza García en los años 30 y la pudieron hacer en los 40 y 50, pero ya no es posible hacerla a principios del siglo XXI. La sociedad nicaragüense ha cambiado, el mundo ha cambiado, y no hay espacio, no hay lugar para aventuras autoritarias como la que Ortega piensa que puede desarrollar en Nicaragua. Retomaré el hilo después de la pausa. Carlos Fernando Chamorro, Dora María Telles, si me lo permiten, en un instante más volvemos. Bueno, regresamos en este programa con Dora María Telles y con Carlos Fernando Chamorro. Retomo el hilo de lo que ambos están planteando sobre lo que pasa en Nicaragua en estos momentos. Y bueno, queda ahí abierta, Dora María, Carlos Fernando, la pregunta: ¿hay o no hay espacio para una dictadura estilo Somoza en 2016 con Daniel Ortega y Rosario Murillo a la cabeza? Si no hay espacio para ello, Carlos Fernando, ¿qué es lo que lo va a evitar? ¿Qué es lo que va a impedir que una instauración de este tipo pudiera ocurrir en Nicaragua? De manera más amplia, claro. No hay duda de que existe un proyecto de establecer una dictadura dinástica. Daniel Ortega se va a reelegir el 6 de noviembre, de eso nadie quepa la menor duda, y van a decidir si ganará con el 70, el 75, el 80 o el 85% de los votos. Sin embargo, eso es irrelevante porque eso no va a resolver el problema de legitimidad del régimen. Se va a reelegir sin legitimidad. Eso plantea un problema serio para su sostenibilidad. Los empresarios están diciendo que eso afecta el clima de negocios y la estabilidad del país. Pero hay otros dos problemas más graves todavía. El primero es la corrupción. En Nicaragua se vive un estado de corrupción desenfrenada. Este es un sistema de transparencia cero, de cero rendición de cuentas. Ni Ortega ni la señora Murillo se atreverán jamás a presentar una declaración de probidad sobre su patrimonio. Aquí se ha producido la desviación de más de 3.500 millones de dólares de la cooperación venezolana de manera ilegal hacia actividades privadas del consorcio Albaniza, que es controlado por la familia presidencial. La corrupción, la centralización del poder y la represión, que es la única respuesta que este régimen puede dar cuando sea desafiado por la oposición, lo colocan en una situación precaria. De manera que yo creo que sí habrá un intento de imponer una dictadura dinástica, pero no creo que tenga la capacidad para establecerlo. El pueblo nicaragüense derrocó dictaduras antes y puede impedir que esto se establezca nuevamente. Terminamos, Dora María Telles, este programa contigo en estos últimos momentos. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cómo cierras este programa? Bueno, yo creo que lo fundamental es, como planteaba Carlos, la voluntad del pueblo nicaragüense de no permitir que se establezca una nueva dictadura familiar en Nicaragua. Yo francamente creo que este es un momento crítico que entra en una enorme oportunidad, en la oportunidad de promover el restablecimiento de una democracia a mayor profundidad en el país, porque está visto que la apertura democrática de los años 90 pudo ser fácil y rápidamente revertida mediante la manipulación institucional. De manera que yo creo que en la emergencia del pueblo nicaragüense de esta circunstancia
vamos a tener capacidad de establecer oportunidades para los nicaragüenses, de establecer una democracia con mayor profundidad, de establecer unas posibilidades de una sociedad que tenga más solidaridad, porque este es un país que tiene una enorme pobreza. La mayor parte de la población está en condición de pobreza, con costo de la vida elevado, con una situación difícil, con un gran desempleo, con migración, y es un pueblo que además se siente perseguido por los mecanismos que tiene estructurado el régimen Ortega para optimizar a la población. Yo veo con esperanza el hecho de que podamos nosotros como nicaragüenses enfrentar este momento difícil y salir adelante, ¿verdad? Mediante la lucha cívica, porque no le queda a Nicaragua nada más que las calles, que hacer la protesta en las calles, puesto que las elecciones se han cerrado para el pueblo nicaragüense. Me gustaría, para cerrar, Carlos Fernando, retomar lo que Dora María decía hace un momento sobre esta circunstancia donde irrumpe formalmente Murillo como candidata a la vicepresidencia. Ya ejerce el 50% del poder, se ha dicho, del poder presidencial en Nicaragua, pero aquí está el planteamiento de que hay una afectación de algún tipo a la figura de Daniel Ortega. Algo pasa con Daniel Ortega, le sucede algo en términos de su condición física, de su condición política. ¿Hay algo ahí que explique lo que se perfila claramente como una cesión de poder más amplia a su mujer? Bueno, esa es parte de la oscuridad y la incertidumbre en que se mueve el poder en Nicaragua. Lo que está claro es que al colocar a la señora Murillo en la línea de sucesión presidencial constitucional, Ortega está dándole un mensaje al país de que él puede salir del escenario en algún momento. La pregunta es si Murillo tiene liderazgo propio. Hasta hoy todo su liderazgo ha sido construido a la sombra de Ortega, y existen sectores dentro del mismo Frente Sandinista que han objetado esa imposición del liderazgo que hay establecido. De manera que son preguntas que están planteadas para el futuro. No hay duda de que Murillo podrá suceder a Ortega. La pregunta es si podrá establecerse en el poder, y por eso yo dejo en cuestionamiento si se puede establecer en Nicaragua o no una dictadura dinástica. Sucesión familiar sí habrá. Eso ahí está. Ahí está Carlos Fernando Chamorro, Dora María Telles, a los dos gracias. Seguiremos hablando si nos lo permiten. Por lo pronto, hoy se acaba el programa. Hasta mañana estaremos con el público, y a ustedes gracias por estar aquí esta noche. Gracias a los dos, y estamos en comunicación con ustedes y con Nicaragua. Buenas noches y hasta la próxima.